En la primera clase que tuvimos el sábado anterior, ¿verdad? Sí. Hemos ido adelantando algo acerca de la importancia y finalidad de la materia. Obvio, no sé de seguro. No. Ya, pero yo creo que hay que celular. ¿Se igual? No, apague. Igual es el celular. Acá de ir a pasar clase. Y todos saquen la imagen, pero luego apaguen el celular. Y hablábamos, les decía que la materia es derecho procesal civil, ¿no? Y ahora vamos a explicarles para qué sirve la materia, porque ya hicimos un adelanto en la anterior clase. ¿Cuál es la finalidad de esta materia? El derecho civil está íntimamente relacionado con el Código Procesal Civil, ¿verdad? Y decíamos que el derecho civil contiene que las normas fundamentales, dice, que tutelan los derechos de quienes quieren, dice, litigar sobre algunos derechos que han sido vulnerados y acuden ante quién, ante la autoridad judicial competente. ¿Quién es la autoridad judicial competente en materia civil? El juez civil. Juez civil y comercial. Juez público civil y comercial, les decía, ¿verdad? Sí. Entonces dice, una vez que el derecho está identificado en la norma sustantiva y se quiere, dice, defender ese derecho vulnerado, se acude al procedimiento para materializar, dice, aquella pretensión, porque toda demanda, dice, es una pretensión. Entonces, acá tenemos al juez, que es el director del proceso, ¿no? No es parte del juez. A ver, vean el artículo 27. ¿Quiénes son partes esenciales del proceso? ¿Qué dice? Demandante, demandado y terceros. ¿Verdad? Entonces dice, el demandante es el que activa el proceso, pone en movimiento, dice, al órgano jurisdiccional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ese derecho vulnerado sea tutelado y reintegrado, dice, a quien ha planteado la demanda. Y vamos a poner un ejemplo para desarrollar la clase. En el lenguaje común y corriente decimos casa, ¿verdad? Casa. Pero en el lenguaje jurídico, ¿la casa qué es? ¿Qué clase de muebles o de inmuebles? ¿O qué clase de bien? Inmueble, ¿verdad? Ahí tienen un inmueble, ahí está emplazada la casa en un lote de terreno. Entonces, este es un inmueble. No les voy a explicar cuál es el concepto de inmueble, ni de mueble. ¿Verdad? Ya saben, ¿o no? Saben qué es un inmueble y qué es un mueble. Resulta que este es el propietario. ¿Está dentro o fuera de la casa? Fuera. ¿Y por qué? Porque acá hay un poseedor que
que no es el mueble, pero está ocupando la casa. ¿O no? Ese propietario tiene derecho a recuperar el inmueble a través de qué demanda? De la reivindicación. Quiere recuperarle. ¿Por qué? Porque hay alguien que sin ser dueño está en posesión, pero ni siquiera en posesión está detentando su inmueble. Entonces consulta el problema al abogado y el abogado le dirá lo que hay que hacer es una demanda de qué clase, de Reivindicación. Vean, el abogado civilista ha detectado el conflicto de ese señor y dice lo que vamos a hacer es plantear una demanda de reivindicación para que usted recupere su inmueble y entre nuevamente en posesión y este salga, ¿no? A ver, lean el artículo 1453 del Código Civil. Tienen que venir con sus códigos a clase. Acción reivindicatória para el documento. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla en quien la posee o la detenga. Ya. El propietario que ha perdido, dice que gozar la posesión de la cosa. La cosa es ese inmueble, ahí está, gráficamente estamos demostrando que ese propietario ha perdido la posesión. No vamos a decir por qué causas, ¿no? Dice, el propietario que ha perdido la posesión, porque no está en posesión de la cosa, del inmueble, podrá, dice, reivindicar de quien la posee o la... Clarísimo, ¿verdad? Está bien ese artículo, ¿no? ¿Se aplica o no se aplica a este caso el artículo 1453? Entonces, ¿dónde está ese artículo 1453? En el Código Civil. ¿Por qué? Porque dice eso, la norma sustantiva, ¿no? Una vez que el abogado ha detectado cuál es el problema de ese cliente, le dirá, bueno, ahora vamos a hacer qué cosa para recuperar y que vuelvas tú a la posesión, una demanda ordinaria de reivindicación. Entonces, inicia el proceso. ¿Ante quién? Plantea la demanda de ese ante quién, ante él. Ante el juez. No, es el juez quien va a dirimir este conflicto. Pero acá hay una parte contraria, lo que es este, que está en posesión. Entonces dice que esos sujetos esenciales, importantes, porque sin ellos no habría proceso, son, dice, la parte demandante, Demandado y tercero. y la parte demandada. Ahora, vamos a trasladar a quién, a la parte demandante, al dueño que ha sido desposeído. Ahí está. Ese ha sido el demandante, y el demandado es este que está en posesión arbitraria de él. Miren cómo se va armando el proceso. Pero a partir, dice, de la intervención de demandante y demandado. Y el punto de partida había sido la demanda. Esta demanda va a llegar ¿a dónde? A una primera fase o a una primera etapa que se llama ¿qué? Es mejor que te olvides de penal en mi materia, pero empieces a ubicarte en derecho civil, ¿ya? ¿A dónde? A la sentencia. Entonces, ¿quién va a dictar la sentencia en primera instancia? Es el juez.
Pero no va a llegar a la sentencia de un salto, ¿verdad? Porque hay que ir cumpliendo estas diferentes etapas, pasos o fases procesales. No se puede saltar ninguna etapa procesal. Pues miren, a través de diferentes actos procesales, en los que intervienen, dice las partes, el juez controla, monitorea y dirige para llegar a una sentencia, y ahí está el resultado. ¿Quién creen ustedes que podría ganar en esa demanda en primera instancia? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. ¿Tú qué dices? El que está demandando dice tiene la razón para ganar él, acá dice cualquiera de las partes. ¿Hay alguna opinión de Eso, eso? de que, digamos, el que está en posesión puede ser de 10 años, puede ser la demanda de un penal. Acompañaría con sus pruebas. Pero en todo lo que tú dices tiene exactamente relación con la propuesta del compañero. Cualquiera de los dos. ¿Verdad? Sí. Inicialmente el demandante dice, señor juez, yo soy el dueño, de acuerdo a este artículo, y me corresponde recuperar. Pero acá el compañero añade otro elemento importante, porque la demanda está siendo dirigida contra este supuesto detentador u ocupante, ¿no? Pero no se olviden que la demanda va dirigida del demandante. El demandado. Y habrá la posibilidad de que el demandado a su vez demande. Puede ser su reconversión. No, la demanda reconversión. Si él dice quiero reivindicar, él va a decir, señor juez, yo sé que eres el dueño, pero yo estoy en posesión más de 10 años. Su campeón. Entonces, se conviene por demanda demanda de usucapión o prescripción adquisitiva penal. Ahí viene la pugna, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta primera instancia, si lograra demostrar la posesión de más de 12 años o de 10 años, aun cuando él fuera el dueño, él ha ganado, ¿verdad? Y si él no estuviera 10 años, lógicamente él gana. Entonces, el resultado es aleatorio, ¿verdad? Todo va a depender de qué. El juez dice tiene que llegar hasta dónde, a la verdad material, dice. ¿Y cuál es esa verdad material? Es la verdad como han ocurrido los hechos. Y los hechos me refiero así. Él está, dice, más de 10 años. Entonces la ley le reconoce porque este caballero, no obstante de ser dueño, no ha ejercido su derecho propietario. Miren, de verdad la norma, la ley está bien elaborada. No vamos a decir que es nadie, pero miren, en primera instancia entonces el juez ha llegado a una determinada verdad material, en base lógicamente a qué, a las pruebas, ¿no? ¿O no? En las pruebas el juez las ha valorado, las ha analizado y ha llegado a esta verdad material y dice una demanda es improbada. ¿Quién ha perdido? El demandante y ha ganado el demandado. Ahora, ¿hay alguna otra posibilidad de revertir esta sentencia? En una apelación. Eso se llama impugnación. Entonces dice el que ha perdido que sería reivindicacionista, no. Este juez se ha directamente parcializado, se ha equivocado y no ha valorado la prueba, por tanto su verdad material no es esa. Este no vive 10 años. Entonces, apela ¿dónde? Al Tribunal Departamental de Justicia. Ahí ya no hay jueces, ¿verdad que son? Locales,
y va a salir, dice, ya no una sentencia, sino un auto de vista. Segunda instancia. Vea, la ley tampoco a ciegas dice, bueno, la sentencia ha definido el derecho propietario, puede que no. Para eso se ha previsto, dice, los diferentes recursos de apelación. Si habrá otra instancia, posibilidad más. Sí. ¿Cuál es? Casación. Casación. ¿Dónde? Es Al el Tribunal Tribunal Supremo. Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia, casación. Y ahí termina, ¿verdad? Sí. Y lo que resuelve ese tribunal, lógicamente, es la última. Tú dijiste alguna vez, y me acuerdo, dijiste, ¿y qué es de la revisión extraordinaria de sentencia? Efectivamente, una decía que se había presentado un amparo constitucional. Claro, pero esa no es la vía, digamos, procesal común y corriente, ¿no? Tú excepcionalmente, si no estás de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia, dices, no, eso ha fallado mal, ha habido parcialidad, entonces se te abre, dice, la posibilidad de una acción de amparo, ¿verdad? Ahora, dice, también otra alternativa puede ser la revisión extraordinaria de sentencia, porque crees que han habido algunos factores que han torcido, digamos, el normal desarrollo del proceso. Ha habido dinero, declaración de falsos testigos, ha habido fraude procesal, entonces se puede aplicar. Pero el procedimiento como tal señala esas dos instancias. Esas probables alternativas se abren solo cuando existen verdaderos. En el caso de la revisión extraordinaria de sentencia, usted tiene que tomar en cuenta que concurran cualquiera de los 4 elementos, ¿verdad? Y en la acción de amparo también usted tiene que estar segurísimo de que se han vulnerado derechos constitucionales. El tribunal ya no entra a analizar todo esto, ya no entra, ¿no? Jóvenes, entonces mire, esto es el proceso, señores, ¿verdad? Partiendo de la demanda y dirigiendo el juez en primera instancia, se ha llegado a la sentencia. Se ha abierto una segunda posibilidad que se llama la apelación y finalmente la casación. ¿Este es proceso o no es proceso? Es proceso. Es un proceso. Doctor, respecto a lo que nos está mencionando ahorita de esas otras alternativas, Ya. como por ejemplo el tema de un amparo, la revisión extraordinaria, Ya. me imagino que tiene que ser antes de llegar a la etapa de casación. No. ¿O puedo hacerlo? Tiene que agotar. Tengo que agotar primero. Claro. Tienes que agotar, no puedes. Porque hay una figura de la, ¿cómo se llama? Algo así como supletoriedad. Dice, usted no puede plantear el amparo entre tanto no haya agotado la casación. No se le abre, ¿no? Ya. Miren, este gráfico responde entonces a la explicación de lo que es un proceso, ¿no? Cómo se debe manejar un proceso. A lo largo del curso, empezando de las partes, vamos a tratar de desarrollar lo esencial y fundamental del Código Procesal Civil, porque ustedes, cuando les toque ejercer la profesión, si es que les gusta civil, definitivamente tienen que manejar el Código Procesal Civil. El abogado va con su código a la audiencia, no hay prohibición alguna, pero ese abogado tiene que estar preparado ya para saber manejar e identificar las diferentes instituciones del Código Procesal Civil. Es decir, para eso, ¿no? Tenemos el derecho civil, tenemos la norma sustantiva, pero hay una persona que ha sido vulnerada, transgredida en sus derechos, y ese busca una tutela. ¿Qué es tutela? ¿Protección de quién? De la ley. Del órgano jurisdiccional
únicamente acude, dice, al Código Procesal Civil. Yo no enseño penal, estoy enseñándoles procesal civil, ¿no? La experiencia de tantos años, hay alumnos que dicen, me hablan en los exámenes de imputado, de denunciado, del Ministerio Público. Chao. Yo no, ni por equivocación menciono esas palabras. Yo les voy a enseñar y les estoy enseñando derecho procesal. Para eso supongo que ustedes ya conocen muchas de las instituciones del derecho civil. Y una de esas es el libro de las personas cuando habla de la capacidad. ¿Sí o no? ¿Hay capacidades, no, en las personas para demandar? Sí. Claro. No puede demandar, por ejemplo, un menor. No puede demandar un interés. ¿Conocen ustedes cuántas clases de capacidades tenemos? Tú necesitas guardar tu celular. Guardar. ¿Cuántas clases de capacidad, a ver, tú conoces en materia de primer año de derecho civil de personas? Civil 1. Introducción al derecho de la universidad. ¿Conocen qué es la capacidad? ¿Alguno de ustedes acá? En consideración al artículo 3, 4 y 5 sería el Código Civil Nacional de la capacidad jurídica de la ciudad. Sí, pero por eso más directamente hay una capacidad de goce y una capacidad de Ejercicio de acción. ¿verdad? Son de Todos dice tenemos capacidad de goce, quiere decir todos tenemos derechos, ¿verdad? No solo mayores, sino menores e intermedios. Todos tenemos, pero no todos tienen capacidad de ejercicio, ¿verdad? Han lesionado mi derecho propietario, yo soy mayor de edad, tengo capacidad jurídica, capacidad de ejercicio, pero además tengo capacidad de goce, porque es mi derecho que voy a defender a través de este proceso, ¿no? Entonces, jóvenes, la capacidad, dice, significa ser una persona apta legalmente para asumir y hacer una demanda o una la defensa. Y dice que uno es incapaz cuando es menor de 18 y Es interdicto. Pero ¿será que los menores de edad no tienen derechos? Tienen. ¿Y esos derechos serán vulnerados? No, porque quienes representan, y nos saltamos un poco del orden, dice, la representación de pleno derecho significa que intervienen menores, pero representados por quienes? Por sus padres. Padres. Los interdictos, ¿por quiénes? Por los tutores. Por los tutores o curadores. Entonces, si bien es cierto que el menor y el interdicto no tienen capacidad de ejercicio para intervenir directamente en el proceso, pero sí tienen capacidad de goce. ¿No han entendido? Que es tener capacidad de goce y de ejercicio. Nos saltamos esta parte, jóvenes. Aparte de los sujetos esenciales, dice que también hay estos, ¿no? Auxiliares. Tú conoces el procedimiento, ¿quién son los auxiliares del juzgado? Del juzgado. Sí, aquellos que ayudan a hacer el seguimiento y... Sí, pero ¿quiénes ayudan al juez en tu juzgado? El auxiliar, la oficina de diligencias, la secretaria y... Claro. Los peritos. Oficial y legalmente son secretario, secretaria, auxiliar Y oficial de diligencia. oficial de diferentes labores, pero esos son los auxiliares que colaboran, dicen, En los para actos. el juez. Pero también dice como un sujeto accesorio es el abogado. A veces parece que menoscabara nuestro orgullo de abogado, ¿no? Es como nosotros sujetos
En materia civil, joven, es imposible que un abogado que no tenga la especialidad pueda atender una demanda civil. Todavía podemos los civiles atender no atender, pero podemos ubicarnos en materia penal, ¿no? Incluso en materia penal hay la defensa material, dice, ¿no? Hasta sin abogado, dice la víctima, puede asumir defensa. Pero en derecho civil no. Tiene que haber nomás un abogado que conozca de la materia. Entonces dice, los abogados también son más auxiliares de la administración de justicia. ¿Quiénes son los martilleros? Los que rematan. Los que rematan. Antes eran los notarios. Se lanza el edicto o la publicación del remate y faltando unos días el que tiene interés, quiere pujar o quiere adjudicarse, va y deposita el 20% ante el martillero, porque el juez nombra un martillero, es un abogado. Y el día del remate, los interesados van donde el martillero, está en su oficina, y acá hay 4 o 5 interesados en la casa. ¿Usted cuánto ofrece? 30.000, la base es $20.000, digamos. Uno dice 25, 26, 27, 29, 30. Nadie más. Ahí se queda ella como la adjudicataria. El martillero recibe la plata, ese 20%, y el saldo, si la base ha sido de 30.000, el que se ha adjudicado, tiene que depositar en el plazo de ¿cuántos días? De 3 días. ¿Dónde? A la cuenta del órgano judicial, en un banco, para que luego ese dinero pase a quién, o se le devuelva al ejecutado, o se pague a quién, al que ha iniciado la demanda, que es el acreedor, ¿no? Muy bien. Los peritos también son personas, dicen, que contribuyen en la administración de justicia. En este inmueble, jóvenes, ¿el juez podrá determinar de qué materiales está construido? No, No es perito, ¿no? ahí entra un arquitecto. Dirá la antigüedad de la consulta, tampoco. Tampoco. Entonces, en algunos casos, cuando el problema requiere, dice, de la opinión de gente entendida, técnicos, profesionales, etcétera, en otras áreas, dice, lógicamente el juez, para llegar a una mejor verdad material, recurre a los peritos, ¿no? A los peritos. Y bueno, hay muchos otros más, incluso los traductores. No pueden llegar pruebas en un idioma que no es el nuestro, ¿no? Sí. O puede en la demanda estar una persona que no habla el castellano y ahí hay que nombrarle un traductor. No, si digamos la persona solo habla quechua, solo habla alemán, o es un chino, es un alemán, es un francés, hay que nombrarle un traductor. A ver, ¿tú de qué otro auxiliar podrías nombrar? Quizás personal de la alcaldía o respectivos de la OTD. Doctor, en este caso no entraría testigo. El abogado de oficio está en el abogado. Sí, puede ser el abogado de oficio, ¿no? Aparte, ¿cuándo se nombra, cuándo usted nombra un abogado de oficio? No tenga defensa. Si digamos se lo demanda a fulano de tal y este ha sido citado, no ha sido ubicado, no ha sido encontrado, el juez designa un abogado de oficio para que lo defienda, ¿verdad? Sí, ese abogado de oficio también es un sujeto auxiliar. Ya. Ahora volvemos a lo que decíamos, el artículo 29, capacidad e incapacidad. Capacidad para ser demandado a los 18 años. Antes no. Sin embargo, hay una excepción. Vamos a ver. ¿No? Para ser demandante y demandados hay que tener, dice, capacidad. Pero
les explicaba y decía que en algunos casos, por ejemplo, cuando se produce una división y partición de sucesión hereditaria, Se ha olvidado de entrar ahí el huequito. O de ponerlo. ya. Un poco cambiamos de ejemplo para ilustrar que también los menores de edad pueden ser demandados pero a través de quienes De sus representantes. ¿verdad? Pueden ser demandados y ahí viene la representación de pleno derecho, ¿no? ¿Qué es el pleno derecho? No necesita poder o necesita poder para ser demandado un menor de edad. ¿Ah? ¿Tú qué dices? ¿Necesita o no un menor de edad poder? O, perdón, ¿el padre necesita poder para defender a un menor de edad? No. Porque es su padre. Es el Porque garante. la ley establece la representación de pleno derecho, ¿verdad? No necesita, porque normalmente para intervenir, dice, a nombre de otra persona, se necesita un poder. Pero también hay otra representación, los padres por los hijos por los padres, los hermanos por los hermanos, los suegros por las yernas, nueras, etc. Esa también es otra representación sin mandato. El mandato es el poder, ¿verdad? ¿Quién da el poder? Da el mandante. ¿Y quién es el que cumple ese mandato? Es el apoderado. Bueno, entonces, acá se presenta una figura de una división y partición de sucesión hereditaria. ¿No? Vamos a suponer que el padre fallece, ¿no? Pero ese 50% es de la mujer que a su sobrevive, se llama cónyuge superstite, ¿verdad? Ese 50% no se toca, es de la mujer, ¿verdad? Hay 3 hijos o 2 hijos menores más la mujer, ¿cuántos sería o en cuántas partes se dividiría Si son- este otro 50%? No, si son dos hijos, si son dos, exacto, eso es. ¿Cómo? Todos los hermanos y la esposa. Por eso ahí está. Pero aparte del 50% le corresponde de la parte del esposo, Por eso. Es considerado como un hijo, Este ¿no? 50% es el bien ganancial de la mujer. Y al fallecimiento del marido, También es vuelve a sucesor. intervenir, dice, en el otro 50% en proporciones iguales junto a los hijos. ¿No? Entonces, ahí están los otros 2 hijos que son menores De edad. de edad. Pero resulta que hay un extramatrimonial. Hijo del hombre, fallece el hombre, ese no tiene derecho a la También tiene derecho. Entonces, esta fracción inicial se modifica, ¿verdad? Sí. Ya no saca casi. Se modifica, ya no serían 3, ¿verdad? ¿Cuántos serían? 4. Ahí está. ¿No? La mujer, los 2 hijos menores, y el matrimonial.
¿quiénes van a mandar? Contra la mujer o la vida. ¿Y los otros hijos? Menores de edad que van a ser representados por su Madre. Gráficamente, ahí está la madre o el padre, porque normalmente primero muere el hombre, ¿no? Tenemos menos tiempo de vida. Dice que van a disminuir. ¿Qué métodos? ¿Perdón? No, los varones tenemos menos probabilidad de vida por muchos factores, ¿no? Uno, por ejemplo, es la guerra. Otra cosa es por qué no se maduran. Deben haber, como dice tu compañero, muchas otras razones por qué los hombres mueren antes. Entonces, Tiene 3 mujeres. jóvenes, estas fracciones, ¿qué se llaman? La legítima de quién es? De los herederos, ¿qué clase? Por no se puede tocar ni con testamento ni con nada absolutamente. La legítima de los herederos, pero alguien dirá, y el testamento no puede ser que el que ha muerto pueda también dejar, dice, el legado, instituir en un testamento a otras personas que no sean precisamente los herederos. No, ese testamento se anula porque estaría invadiendo, dice, esta legítima de los herederos. Pero tiene, dice, la pequeña prueba, y no la pequeña, sino la. A ver, graficamos de otra forma. Ahí tenemos estas serían las 4 quintas partes que les corresponde a los herederos forzosos. Y dicen que esta última quinta sí puede disponer libremente, por eso se llama libertad, el causante ya dando en herencia, en legado o donando a quienes, a gente que no sea necesariamente familiar ni herederos forzosos, o puede incluso beneficiar a estos herederos por no, entonces ahí vean ustedes gráficamente, ahí están los menores representados por su madre o su representación de pleno derecho. No hay necesidad de poder. La ley está habilitando esa representación. Acá hay un artículo que no me parece muy. Doctor, Dime. disculpe, en materia familiar, nos dijo que ahora ya los padres, si es que llegan a morir o el padre, puede, digamos, decir, nada les va a tocar a mis hijos y esas cosas. No es obligatorio la doctora de la familia. Bueno, eso es lo que nos dijo. No es obligatorio. Sí. Pero lógico, no hay obligatoriedad de dejar herencia. A ver, escúcheme. Hay una sucesión testamentaria y una sucesión legal. ¿Te das cuenta? Y ahí te vas a ubicar en el problema. Lo que ha querido decir la docente es que en vida nadie está obligado a dejar herencia. No es un invento, es la verdad o no. Yo he hecho mi propio patrimonio y yo dispongo en vida, pero como yo quiera, ¿verdad? Si acaso muero sin dejar testamento, se llama sucesión legal. La ley interviene, dice, en sustitución de la voluntad del testador y divide de esta forma. Ya no toma en cuenta esta quinta parte. Esto lo divide entre los 4 herederos por voluntad de la ley, ¿verdad? Pero lo que quiere decir la docente ha dicho que nadie en vida puede. Yo no puedo trabajar para decir, bueno, esto lo voy a guardar en herencia. Bueno, finalmente, Dispongo. yo quiero. Se lo Eso, gasta, ¿no? se lo come. Pero si no, la ley no me va a decir, oye, tienes que guardar lo que sí me van a decir. ¿Y qué está pasando con las casas, los bienes que te estás derrochando, lo estás disponiendo?
Eso lo está diciendo. Pero si tú falleces sin dejar testamento, es la ley la que va a disponer. Y en ese caso tú no puedes, o sea, la ley no puede, dice, permitir que otros, por ejemplo, aparte de los herederos forzosos, intervengan en la sucesión. Primero a los herederos forzosos. ¿Quiénes son los forzosos? Los hijos y la esposa. Ascendientes, descendientes. ¿Y quién más? Colaterales. No, hay alguien más. Se está olvidando de la mujer o del marido. Cónyuge o cónyuge. No era. No, se dice cónyuge o cónyuge. Cónyuge. ¿Verdad? Cónyuge. G, cónyuge. No es la U, G. La U, pues. No hay UE, cónyuge. Cónyuge. O conviviente. No, a las Cónyuge. dos. Si quieres dejar a las dos, bueno, eso lo harás. Solamente hasta el 20%. Disponer por Si no hay testamento. herederos forzosos, no hay hijos, no hay padres, vienen los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Hermanos, ¿verdad? Bueno, no hay ni hermanos. No has hecho nada prácticamente. Solo te has dedicado a hacer bienes y no has dejado descendencia. El Estado es ¿Quiénes heredan? el Estado. ¿No? Pero esa es la situación, ¿no? Ahora, cuando uno deja una herencia, dice, tiene un fundamento diferente en el derecho civil, ¿no? Que lógicamente los padres dicen por ese cariño, afecto, amor, filia, porque además no nos llevamos nada, dice, ¿no? Dejamos a los hijos. Y así no hagamos testamento, son los hijos que por mandato de la ley tienen su verdadero derecho a la cuota parte que se llama legítimo. ¿No? Esa es la sucesión hereditaria. Al año van a llevar ustedes sucesión. Al año, lo están llevando ahora. Este año. ¿Están llevando? Sí. Ya. Entonces ya conocen. Mira lo que dice esto, ¿no? Capacidad, capaz, incapaz, dice, ¿no? Capaz, mayor de 18 años. Aquí está. El capaz se ha metido al proceso siendo mayor. Pero dice, puede incapacitar. ¿A qué tipo de incapacidad se refiere? Capacidad mental. Mental, ¿no? Desequilibrio. De que no puede comprender. No necesariamente. No se habla de incapacidad física. En esta facultad hay gente que tiene problemas físicos, pero estudia. Doc, pero por ejemplo, supongamos que ahorita estoy en un litigio Ya. y ocurre de que se me genera un derrame cerebral y ya. Ah, ya, claro, te has Ahí sí, incapacitado. es un Claro. día, digamos, así. Estás incapacitado, ¿no? A ese tipo de incapacidad se refiere, no tanto a una incapacidad física. Les decía, ¿no? Yo tengo un alumno en financiero y tributario que es terrible, no evidencia. Pero él está de alumno, ¿no? Javier. Sí, él dice que yo le he preguntado, no le voy a decir, ¿estás bien? No, una tontería. El grado, sí. Pero a ver si los alumnos se duermen. Javier. Y hay otra señora que dice que le toca en este grupo y es terrible, si me recuerda. Pero ella no es incapacitada, no es incapaz. Jurídicamente hablando, ¿no? Pero dice que esa persona que se ha presentado al proceso siendo capaz, termina incapacitándose. Tendría que pasar lo que dice el compañero, la famosa embolia o el accidente cerebrovascular, ¿no? Ahí ya definitivamente esa persona no solo físicamente es incapaz, sino a nivel mental también, ¿no? Entonces, ese capaz e incapacitado. Y la figura inversa dice que el
incapaz, Se y capacita. estos muchachos menores de edad son incapaces. Pero en pleno proceso se capacitan. Imagínense, alguien decir cuántos años dura una semana civil, ¿sabes? Ah, puede durar varios, dependiendo. Depende de la Pero mínimamente un proceso dura 3, 4 años, una demanda en primero, la apelación total y la casación. Miren, este procedimiento fue promulgado, concebido con la idea de que podría haberse acelerado el procedimiento, porque el anterior procedimiento era total y absolutamente escrito. Duraba 10 años, 20 años o más. Nos dijeron los legisladores, haremos otro nuevo procedimiento. Por eso el anterior era Código de Procedimiento Civil. Ahora este es Código Procesal Civil. ¿No? Código Procesal Civil. Y les voy a aprovechar la ocasión para que la próxima clase todos tengan su código. Civil, Procesal Civil. Miren. Hace rato les decía que ambas normas están totalmente relacionadas y por eso que caben en un solo compendio, ¿no? Código Civil, procedimiento civil. Entonces, ven ustedes, estos menores pueden en pleno proceso capacitarse y la forma de capacitarse lo más lógico es entender que han llegado a la mayoría. Doc, una consulta. Por ejemplo, bueno, acá no he visto, ¿no? Pero, por ejemplo, escuché un caso, ¿no? Que podríamos hablar de una cantante, por ejemplo, Britney Spears. A ella, sus papás le han quitado la facultad de administrar exacto. ¿Eso no sería incapaz? Bueno, por ella obviamente... Pero lógicamente en esa legislación americana quizá no. Ajá. A mí también me extraña la figura esa de que ella no pueda disponer siendo persona mayor de edad y no sé cómo habrán comprobado su incapacidad para quien administra a su padre. Pero esa es una legislación diferente. Porque ella en teoría le han quitado eso porque era drogadicta. Sí, puede ser, ¿no? A ver, acá podríamos pensar en alguna posibilidad parecida a esa. Sí, doctor. Cuando los hijos a veces por quedarse con la herencia lo declaran al padre incapaz para así ellos poder administrar los bienes. Lo declaran incapaz. Ay, no es un trámite de interdicción. Pero ese proceso, esa declaración de interdicción hace el juez, ¿no? Sí. Y el juez hace con la intervención de profesionales, psicólogos, sociólogos, no sé, psiquiatras que van a valorar y van a decir de verdad él necesita ser declarado interdicto. No porque puede disponer de sus bienes de una manera, porque cuando hablamos de que nadie está obligado a dejar herencia, significa que uno dispone de sus bienes, pero estando en sus facultades y en su sano juicio, digamos, ¿no? Pero si yo empiezo a regalar, a disponer, a ver, ya algo llama la atención y los hijos dirán no. Si debe haber ¿cómo se llama? Ahí hay la figura de la senilidad, ¿no? Por la edad. Porque la ley tampoco dice usted es incapaz a partir de los 80 años. Tiene que ser demostrado legalmente. Hay gente que a pesar de llegar a los 80 o más, De lúcidos, hasta los 100 años incluso hay. Por ejemplo, mi abuela lleva 100 años, está relúcida. así, pues te falta mucho por vivir. Tienes antecedentes. Ya. La asociación procesal jóvenes la idea y la concepción de la palabra asociación es idéntica a la asociación hereditaria, ¿no?
¿Quiénes tienen los bienes? Son los padres. Parecen estos quienes los suceden. Sí. Para juzgar los herederos, ¿no? Eso es suceder. El lugar de los papás ocupan quienes los hijos como herederos. Se aplica esa misma lógica, dice, también hay sucesión pero procesal. ¿Qué pasa? Acá tenemos al demandante y al demandado. Si falleciera cualquiera de ellos, el conflicto no termina. ¿Quiénes intervienen? Sus herederos. Los herederos. El juez, una vez que fallece cualquiera de ellos, para el proceso por 40 días y ordena que se publique un edicto llamando a quienes, a los herederos, ¿no? Ellos asumen. Eso es sucesión procesal, que alguien lo sustituya en el proceso. Imagínense, y volvemos al ejemplo anterior, hay la reivindicación y el demandante tiene todas las de ganar. Muere. ¿Será que con su muerte ha quedado todo aquello únicamente a Continúan los hijos, los herederos. ¿No? Entonces ahí intervienen los herederos. Sucesión procesal, ¿no? Otra sucesión, dice, en las personas, cuando se disuelve una persona colectiva, se habla de personas colectivas, ahora hay la tendencia a decir colectiva y no persona, pero jurídica, ¿no? Sí. Persona jurídica. Cuando fallece, cuando se disuelve, es una cosa parecida a la muerte, se disuelve, dice, una persona colectiva, lógicamente, hablemos de una sociedad, por ejemplo. Hay una sociedad muy conocida en derecho comercial, es la sociedad de responsabilidad limitada. Casi todos los negocios pequeños se manejan bajo la modalidad de la SRL, ¿no? Entonces, si se disolviera esa sociedad, lógicamente quienes continúan el proceso, dice, son los socios, ¿no? Porque los socios tienen la necesidad de defender, por decir, un interés que estaba siendo demandado. Y luego dice también hay sucesión procesal en la venta de un bien litigioso. Y uno se dice, o se pregunta, dice, a ver, si estamos demandando este inmueble, dueño dice, quiero reivindicar, ¿no? Recuperar. ¿Y por qué dice? Porque yo soy el dueño del artículo 1453, dice, que el dueño que ha perdido, ¿qué cosa dice? La posesión de la cosa, dice, ¿no? Pero legalmente sigue siendo dueño porque tiene el título de propietario. Pero dice que lo puede vender. Está en demanda contra quién? Contra el demandado que está en posesión. Nada le impide, dice, vender ese bien litigioso. Hay una figura en penal que se llama estelionato, ¿no? Sí. Dice, no se puede vender, dice, un bien ajeno, dice, o un bien litigioso, grabado. Pero miren, en materia civil es posible vender, pero con la variante siguiente, dice, que el que compra entra en lugar del que vende. Inicialmente es el dueño que está demandando, pero lo vende el dueño. ¿Y quién entra en lugar del dueño de la demanda? El nuevo. Que ha comprado. El nuevo. El comprador ocupa el lugar del vende. Eso se llama Sucesión. venta de bien. Claro, es una sucesión procesal, Por venta pero de venta de un bien litigioso. ¿Algunos de ustedes pasan clases virtuales? Sí, doctor, Yaco. ¿Quién? Con el doctor, pero ya no quiere pasar virtual. ¿Dónde pasa clases? Pero no hay las cantidades. Sí, es un problema, ¿no? Es complicado. Es que la mayoría han dicho que iba a ser virtual. Están pidiendo de que las clases virtuales todo sea presencial. Y de verdad no se puede tener la misma calidad, ¿verdad? En una presencial ustedes intervienen, opinan, participan. En una virtual no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces es que la luz se oculta, no sé qué. Están durmiendo ahí. Sí, Desde sus casas. están pidiendo de
que esas clases virtuales desaparecen. Yo tengo un grupo en Acaba. ¿En Quillacollo? También estoy. Sí, yo he pasado a mí de ir a Quillacollo. Sí, hemos pasado, ¿no? Pero hay un problema terrible de transporte. Sí, sí, son muy pequeñas, ¿no? Bueno, las clases virtuales tienen esas grandes dificultades. Ya. Cuando se disuelve una persona colectiva, fíjense, en el ejemplo son personas individuales, ¿verdad? Demandantes, pero también las personas colectivas pueden actuar como demandantes o demandantes. Un ejemplo típico de una persona colectiva es la universidad, ¿o no? Sí. La alcaldía. Ujú. Gobernación. Entonces, las instituciones, ya sean públicas o privadas, son personas colectivas, ¿verdad? Pero hablemos de una sociedad de responsabilidad limitada, que es un negocio, digamos, se disuelve porque definitivamente ha quebrado la empresa, ¿no? Estaba en pleno proceso, lógicamente, quien asume la representación es el que se encarga de la liquidación. ¿Qué debería ser la liquidación? Primero, la disolución quiere decir que ha terminado legalmente el negocio, ¿verdad? Pero hay deudas que cobrar, hay deudas que pagar, hay bienes inmuebles, entonces, ¿quién va a atender todos esos problemas? Es el liquidador. En este caso no se lo llamaría síndico, doctor. Sí, el procedimiento dice liquidador. En derecho comercial, por eso. El derecho comercial tiene otro nombre. Síndico creo que lo dice. Sí, pero el síndico tiene otra función. Les voy a explicar qué es el síndico. Todos ustedes no se acuerdan, años atrás hubieron grandes estafas de esas inmobiliarias. Claro, sí. ¿No? Recibían plata, pagaban buenos intereses, pero al final definitivamente quebraron. Una quiebra fraudulenta, dice, porque había gente, incluso que vendió su casa para poner toda la plata en la inmobiliaria. Decían, si pagan 10%, Belleza. ponemos más los 100.000 de mi casa y voy a recuperar mi casa y voy a ganar más. Por fraude se produce la quiebra y a esos caballeros los metieron a la cárcel, ¿no? Orcobol, ¿se acuerdan de Orcobol? No, ustedes no son muy jóvenes. Bueno, cuando hay una iniciativa también, cuando hay un problema de muchos acreedores y un solo deudor, ¿no? En Orcobol era ¿no? Entonces, claro, dirige un programa político Convergencia. Transparencia o Convergencia, ¿no? Entonces estuvo en la cárcel incluso porque él era dueño de Orcobol. Bueno, pero en aquellas épocas estos señores compraron bien canales de televisión, edificios, colegios, con la plata que agarraron, lógicamente invirtieron, ¿no? Entonces se produce el proceso de quiebra. El proceso de quiebra significa que muchos acreedores demanden contra un solo deudor, pero comercial. Para que haya quiebra tiene que ser comercial, ¿no? Entonces se produce la declaratoria de quiebra y empieza el proceso que se llama quiebra. Y ahí se presentan al juzgado miles o cientos de acreedores, ¿no? En el juzgado primero de partido de lo civil, que antes se llamaba así, porque ahora son juzgados públicos civiles, ¿no? Yo estuve de juez en ese juzgado y en aquellos años había ya más de 100 cuerpos de esas demandas de la quiebra de multifirmas. Y cada día entraban 20, 30 memoriales, pero era una locura eso, ¿no? Bueno,
Pero ¿cuál era la idea? Agarrar todos los bienes, anotarlos preventivamente o embargarlos y luego vender en una subasta pública, ¿no? Pero entonces, ¿quién iba a controlar, dice, o iba a velar los intereses de los deudores o de los acreedores? Es el síndico. Ahí entra el síndico. El síndico entra en una quiebra, ¿no? Y el síndico resulta siendo, digamos, el vocero oficial de los deudores. Aparte de ellos habían los interventores, pero legalmente en una quiebra interviene el síndico en representación de los Acreedores. acreedores. En este caso, por ejemplo, la persona que estaba dirigiendo el tema del Banco Fácil, la que falleció, ¿era síndico? ¿O qué fue? No, el que ha muerto no era el gerente del Banco Fácil, el No. que ha muerto en la casa. No, el que sí. se... Ha representado Claro. El que estaba en el proceso de liquidación. Lo nombró el gobierno, ¿no? El gobierno nombra al síndico y lo va. Pero lógicamente ese síndico también respondía por los intereses del Estado. Porque seguramente el Estado también tenía parte en ese banco, ¿no? No solamente eran los que habían depositado dinero. Claro. Lo que ahí debería haber habido, o que debería existir, era una quiebra, ¿o no? Sí. Claro. Primero en una quiebra hay, ¿qué se llama? Hay pagos preferentes o pagos privilegiados. ¿A quiénes se paga primero? A los trabajadores. Con beneficios sociales, sueldos devengados, asistencias familiares, alguna... Bueno, Al último, sí. y luego Los acreedores. se cuantifica todo, deberían haber cuantificado esos bienes, ¿no? Poner un síndico para que controle, para eso lo nombraron síndico. Sí, era. ¿Qué pasó de ese banco? Parece que una muchacha de 15 o 18 años con una licuadora parece que sacó no sé cuántos millones. Sí. ¿O no? Sí. Tenía harto plata. Todos esos empresarios sacaron 400 millones, 500 millones. ¿Y quién ha cobrado? Nadie, porque definitivamente han tapado esa quiebra, porque lo que debería haber era una quiebra. Si ustedes van a Santa Cruz, porque en Santa Cruz era donde se instaló Fácil, con tremendas oficinas. En toda la avance van a encontrar cualquier cantidad de oficinas del Banco Fácil. Ahí en el segundo anillo hay tremendas oficinas. No sé si se ha adueñado, pero estaba funcionando el Banco Unión. ¿Verdad? Han sido procesos amañados, ¿no? Esa quiebra ha sido provocada. El artículo 33 también habla igual de transferencia de bienes litigiosos, es derecho que sí es posible vender, pero acá viene el alternativo, la variante, ¿no? De que el que vende ocupa el lugar del que, perdón, de que el que vende sale y ocupa su lugar el comprador. Se llama sucesión procesal, nada más, nada más. No hay que confundir con estelionato. Y los menores emancipados, ¿quiénes habían sido? Los que se casan. Los casados, A los 16 años. menores de edad, se pueden casar. Sí, con Claro. puede Con ser permiso. con permiso. No sé si con permiso o sin permiso, pero se casan, no hay ningún impedimento. Son menores de edad. Pero imagínense que aparecen muchos jóvenes casados, menores de edad, en un proceso, ya sea como demandados, básicamente como demandados. Podrán decir somos menores de edad. Ya no. Dice el matrimonio los ha emancipado, ¿no? Los ha convertido en mayores de edad. Sería un chiste, ¿no? Que para obligaciones tan trascendentales como es mantener una familia, un hijo, Son capaces de eso. son capaces, pero que se consideren incapaces para un problema legal. No. Entonces, ahí la ley también actúa con mucha ecuanimidad. Representación procesal, dice, ¿no? Esto se refiere a que en un proceso jóvenes, ahí hemos puesto demandado, pero resulta que el demandante no quiere intervenir porque es un problema, esto de juzgados, abogados, pues no, mejor voy a poner un apoderado. Entonces,
El apoderado, lógicamente, actúa por fuerza de quien le ha dado el poder, ¿no? No asume los resultados del proceso él. Quien asume es el que le ha dado El poder. Salvo que hubiera actuado de mala fe, negligentemente. A ver, imagínense, ese apoderado, en primera instancia su mandante ha perdido, no apele. Pero esa es una tremenda responsabilidad hasta penal, ¿no? Porque él tenía la obligación como apoderado apelar y no lo ha hecho. Entonces, ahí sí que carga con todas las responsabilidades porque no ha ejercido el mandato legalmente o de buena fe. Y ahí está, ¿no? La representación de prueba de derechos, los menores de edad son representados por sus padres. Ya, vamos a acabar. Es un bolillo que voy a llamar la lista. ¿Dónde está la lista? Ya, no necesito la asistencia no para habilitar ya el examen tienen que asistir. No estamos enseñando además teorías del Estado, teología jurídica, tienen que asistir, si no, no entran. No, realmente la Escalera, García, Pérez, Llanos, Rocha, Pinto, Guadalupe, Cosío, Rocha, Rubén Santa, González, Karen Kimberly. ¿Quién es Karen Kimberly? Primero pon su apellido, lo próximo.